A continuación, su programa Tiempo de Renacer, con Aldenis Arcia y Gabriel Fernández. Hola, hola, buenas tardes. Dios te bendiga, estimado oyente. Este es tu programa Tiempo de Renacer, porque tú necesitas nacer de nuevo. Este programa llega hasta ustedes gracias a Boaz 93.9 FM. Por la fuerza de Dios, Tiempo de Renacer está a cargo de la iglesia Renacer con Cristo y su equipo de trabajo, quien esta tarde está con nosotros acompañándonos en la coordinación técnica, nuestro hermano Jeffrey Rodríguez, y en la dirección de la estación, nuestro hermano Joseph Gómez. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0412-837-2036. Repito, 0412-837-2036. Y pueden comunicarse mandando la palabra renacer y así pueden estar interactuando con nosotros en este tema de esta tarde. Bueno, el tema de hoy es referente a la santidad, siendo santos para Dios. ¿Pero será posible ser santos? ¿Quién inventó esa palabra? ¿Qué es la santidad? ¿Por qué tenemos que buscarla? ¿Alguna vez se ha preguntado eso, estimado oyente? Bueno, en la tarde de hoy, para comunicar esta hermosa verdad, tenemos con nosotros a nuestro hermano Héctor Arcia, pastor de la iglesia Renacer con Cristo. Dios te bendiga, hermano Héctor. Dios te bendiga a ti también, Alenister, y también a todos los oyentes de Boaz 93.4, 93.9. En esta tarde, este tema es sumamente interesante, ya que va a arrojar mucha luz sobre lo que realmente es la santidad. Porque muchas veces se ha tergiversado el significado del mismo, y de hecho, pues, el rema de la misma. Ok, para saber un poquito, para aquellos que no están familiarizados con la palabra rema, dígame usted, mi hermano Héctor, ¿qué será la palabra rema? Pudiésemos traducir la palabra rema como la función o la acción misma que se encuentra intrínseca dentro de esa palabra, ¿no? Ya que muchas veces hablamos del logos o palabra como tal, pero el funcionamiento o a qué se debe esto es lo que se llama el rema. Ok, sí. Hoy estudiaremos entonces esa palabra, la santidad, el rema de esa palabra, es decir, esa funcionabilidad de la palabra, santidad, siendo santos para Dios. Bueno, me gustaría comenzar con una pequeña lectura bíblica ubicada en el libro de Levíticos, capítulo 19, y a partir del verso 2 dice lo siguiente, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Quiero volver a repetir este verso. Les digo, Levítico 19, verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo, ¿no es así? Sí, Dios es santo. Algunas personas han dicho que Dios es santo 3 veces, pero bíblicamente Dios es santo todas las veces que desee, porque Él es el epicentro de la santidad. Sí, más adelante vamos a estar desarrollando eso. Bien, y para hablar un poco acerca del concepto de santidad, les voy a hablar que la santidad es una palabra que tiene su origen en hebreo y también en el griego, y significa pues apartado o separación. No es algo racista, sino más bien que es una clasificación donde las personas son apartadas para algún fin. Sí, generalmente el término usado, comenzando por lo que es las escrituras judías, es el término Gadosh. Y el término Gadosh es muy interesante porque la misma palabra, la misma etimología, cada vez que los hebreos utilizaban una palabra con la letra G y con la letra D, siempre estaban hablando de cortar o de dividir. De allí que Gadosh es alguien que es cortado o separado verdaderamente, entonces mayormente. Y en el griego, de igual manera, pues fue transliterado a la palabra agios, que significa realmente santo, o también cortados o separados. Agios y Gadosh.
Ok, esas son las dos palabras en las cuales centran su origen, la santidad. Bien, y hablamos entonces de una separación, pero ¿una separación de qué? ¿Cómo? Bueno, dado el caso de lo que la palabra presenta, desde que el hombre cayó en el pecado, ¿no? Asumió una conducta fuera del conocimiento divino. Una manera que el Señor hizo, sobre todo comenzando con su propio pueblo, el pueblo hebreo, fue precisamente separar un pueblo. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 a 9, dice: no por haber sido vosotros una nación grande, porque era la más pequeña de la tierra, pero el Señor Jehová os ha escogido para que seáis ejemplo. Y luego lo que acabamos de leer ahorita, ¿no? En Levítico capítulo 19, el verso 2, ¿verdad? Habla así a la congregación de Israel, es decir, al conjunto o grupos o comunas de personas que existían en aquellos días ahí, y sobre todo en el desierto. Y le estaba dando precisamente esas órdenes. Le decía: santos seréis porque yo soy santo. Porque el Señor Jehová maneja lo que llamaríamos teológicamente una santidad óntica o una santidad esencial. Sí. Entonces, ¿por qué hablamos de una santidad óntica, no? Que valdría la pena explicar un poco este tema en pocas palabras. ¿Por qué hablamos de una santidad óntica? Porque una santidad óntica es cuando se debe directamente al ser al cual se le define como santo. En este sentido, aquí decía: sed santo, ¿verdad? Porque yo soy santo. La esencia misma de Dios está basada en uno de sus grandes atributos y cualidades, como es la santificación, el santo. Es decir, hablar de Dios es hablar de santidad. Entonces, por eso es una santidad óntica, porque es una santidad concentrada, por decir algo. Dios tiene una santidad de tal manera que nadie puede igualarla. El hombre puede hacer lo que quiera, puede practicar distintos ritos, un ritualismo, entrar a una vida ética incluso para someterse a una santidad, pero nunca podrá sobrepasar a la bondad y a la santidad majestática del Señor. Es decir, él puede aspirar a lo que nosotros llamaríamos una pureza espiritual, pero nunca a una santidad óntica como tal. Ok, bueno, y en este breve disertación mencionamos un término que valdría la pena clarificar, ¿no? Que es la santidad majestática. Que la santidad que es como que fuese una bondad infinita, entiendo, infinita, ¿no? Exacto, sí. Es como que el ser bondadoso en gran majestad. Entiendo, sí, que claro, esa es lo que significa la santidad majestática de Dios. Sí, y que sobre todo que no hay ningún otro modelo de santidad u otro ser que se iguale a él. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan perfecta que no, vamos a utilizar una terminología, no admite adherencias y deherencias ahí, ¿no? No es alguien que es santo pero admite manchas o admite errores o admite alguna otra cosa. Por eso decía, no admite adherencias, algunas cosas que puedan pegarse a él, sino que más bien él hablaba incluso a su pueblo hebreo para que fuesen santos, así como él es santo. Es una santidad que no permite ese tipo de limitaciones, de, vamos a decir, impurezas, sino claro, que Dios en sí mismo, en Él no hay imperfecciones, sino que Él es perfecto. Por eso es nuestro Dios. Y tanto es así que el mismo salmista y el rey David lo expresó así en el libro de los Salmos, capítulo 99, en el verso 9, él lo dice de la siguiente manera: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es Kadosh, es santo. Hermosa palabra. Jehová nuestro Dios es separado de todo, de todas correcto, esas cosas. Eso es lo que significa. Pero ¿cómo puede ser posible que siendo un Dios que es Kadosh, separado, dividido de todo lo malo, nos dio a nosotros, personas tan imperfectas? Sí, precisamente eso es algo bien importante, ¿no? Es importante porque el Señor tiene una santidad que la quiso compartir y la ha querido compartir. Por eso es que él a la nación hebrea le estaba diciendo eso, ¿no? Santos seréis, ¿no? Porque yo soy realmente santo, ¿no? Algo que él no tiene para consigo, como estaba diciendo ahora mismo, el hombre no puede imitar la santidad
grande o insuperable del Señor, que es lo que estamos hablando de esa santidad majestática del Señor, pero sí puede aspirar a una pureza espiritual. Oye, es tremendo. Exacto, sí, no puede imitarlo, no puede sobrepasarlo en nada, en ningún momento, pero sí puede aspirar a acercarse al Señor con una gran pureza. Con una pureza. Y en referente a eso, también en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, Ajá. dice que todo aquel que tiene esa esperanza, En a sí mismo se purifica, Sí. porque Él es puro, pues, porque Sí. Él exige esa pureza, hablando del Señor Jesús, todo aquel que tiene esa esperanza. Y yo imagino que allí Él estaba hablando de la esperanza en Cristo Jesús. Sí, en ese contexto histórico de Primera de Juan, capítulo 3, Juan viene siendo en todo ese contexto bíblico, él viene hablando de la venida de Jesucristo. Y él dice que Jesucristo aún no se ha manifestado, pero va a llegar el momento cuando se manifestará, es lo que dice la Escritura. Y que todo aquel que tiene esa esperanza, es decir, esperanza en que el Señor aparecerá a buscar a su pueblo, a su iglesia, en base a eso, todo aquel que tiene esa esperanza, en él se purifica. Lo que quiere decir que ya estamos dándonos cuenta que la santidad adquiere otra connotación y es una santidad que se debe llevar hasta la preparación, ¿no? Que es hasta la preparación. Eso va a llevar a la preparación de la vida espiritual del creyente para esperar a Jesucristo. Entiendo entonces que la santidad no es un mero capricho del Señor, sino que, o sea, capricho digo yo cuando me refiero a que, bueno, estoy aquí fastidiado y ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a decirle al hombre que sea santo. No, la santidad lleva a un propósito. Exacto que sí. En Dios todo es por un propósito. Ajá. Cuando nosotros recordamos, retomando una vez más la palabra separación o corte, ¿verdad? Que es lo que significa el gadosh y también el griego agios, pudiésemos definir esta separación, que tiene una influencia de cambio en el ser, ¿no? Así como en la conducta, alejándonos precisamente del mal. Alejándonos del mal. Es decir, eso va a tener esa influencia grande sobre nosotros, porque demanda lo que llamaríamos en el griego una metanoia, un cambio de actitud espiritual, ¿no? Ya que el pecado conduce a la muerte, la santificación conduce a la vida. Exactamente. Conduce a esa vida eterna que está en Dios, en Cristo, que operó en Cristo Jesús, sí. Resucitando entonces de entre los muertos, una vez que gracias a su infinito amor y misericordia pudo morir por nosotros, para liberarnos de los pecados. Así es. Bueno, bienvenida a mi hermana Génesis, que en esta tarde nos está acompañando, mi hermana Génesis Campos, que está incorporándose al grupo de trabajo. ¿Cómo estás, mi hermana? Dios te guarde. Buenas tardes, amigos y hermanos. Es un placer acompañarlos nuevamente en el programa Es Tiempo de Renacer, un programa súper especial, acompañado de nuestro hermano pastor Héctor Arcia como invitado, hablando sobre este tema tan importante como es la santidad en Dios, el estar apartados y consagrados para Dios. Así es. Y hablando sobre eso, yo recuerdo que ahora que mencionabas 1 Juan capítulo 3, el verso 3, me hace recordar también los escritos paulinos, los que fueron destinados a los romanos, ¿no? La carta a los romanos, donde él específicamente en el capítulo 6, los versos 22, él le dice a todos aquellos que han abrazado la fe del Señor Jesucristo en aquellos días, le dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener como vuestro fruto la santificación. Y como fin. La vida eterna. Entonces, es. Una cosa es lo que demanda la preparación para la vida eterna, pero sobre todo lo que vemos es en el progresivo, en el tiempo progresivo de la acción de santificación, que de hecho no la produce el hombre mismo, la produce el Espíritu Santo de Dios, el Neumagios, en la vida nuestra. Pero qué bien importante lo que dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, que ya no sois esclavos del pecado, tener como fruto, es decir, lo que la planta pone externamente, ¿no? ¿De qué es la planta? Exacto, ¿no? para reconocer
Creo que cualquiera pudiese decir es una mata de mango por las hojas, Ok, por el tronco, exacto. pero si jamás, nunca en la vida hemos visto el fruto de mango, Ujú. no pudiésemos reconocer. Exactamente. Y Sabemos que es una mata de mango porque el fruto es sí. el mango. Yo recuerdo hace algunos años, tuve la oportunidad de leer un libro de fe, y el autor del libro hablaba acerca de un cristiano que comenzó a buscar de Dios profundamente. Y vuelvo a decir que aunque no podía llegar a la misma altura de la bondad o de la santificación majestática del Señor, sí estaba tratando de imitar pureza espiritual. Y dice que este hombre un día estaba al lado, en los Estados Unidos, se paró al lado de unas personas que estaban esperando un bus para viajar. Y cuando estuvo así, una de las mujeres que estaban ahí se acercó a él y le dijo: Señor, disculpe, ¿qué tiene usted? Que de solamente estar al lado suya me hace sentir sucia. Imagínense. Y lo que estaba haciendo era sencillamente buscando al Señor. No tenía la majestática, pero estaba imitando la pureza. La espiritual pureza del Señor. de Dios. ¿Cómo es eso de que Dios se representa allí? Puede abrazar a su siervo sin que su siervo se dé cuenta, Sí. pero todo aquel que está lejos de Dios puede percibirlo, y es algo que hay que darse cuenta. Y no, Dios es un Dios invisible. Sí, Dios es un Dios invisible, pero es claramente visible. Sí. Porque tiene sus obras, porque podemos saber que estamos con Dios y que tenemos a ese Dios, y que uno de sus atributos básicos, claves, Sí. centrales, Ujú, es la santidad. La santidad. Y eso me hace recordar un personaje bíblico muy interesante que está representado en un libro que lleva su mismo nombre. Y aunque ha sido puesto en tela de juicio su paternidad literaria por muchos siglos, muchas centurias, como es el libro de Job, en el primer intento donde Satanás intentó hacer algo en contra de él, y aún en el segundo, hay algo donde el mismo Señor da testimonio del acercamiento a la pureza que Job quería o tenía. Cuando Satanás le pregunta, él le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo y recto y apartado del mal? Apartado, kadosh, apartado del mal, cortado para. Sí, para hacer esa separación, esa Sí. diferencia, ¿Sí? que es lo que Dios busca. Pero no vemos una diferencia para maldad, sino una diferencia para mejorar. Para mejorar, No sí. es una separación como cuando en el caso de que, por ejemplo, hay un matrimonio y hay un divorcio, una separación, Ujú. que a veces daña a los hijos y a veces daña a las personas, pues a terceros. Y es una separación para mal. No, en Dios hay una separación, pero es una separación para hacerlo para bien. Nos separa del pecado y de la maldad. ¿No es así, mi hermana Génesis? Amén. Nos separa de lo que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Más allá de la conversión, nos lleva a un punto de crecimiento espiritual, de apartarnos de aquello que nos fue haciendo mal en toda nuestra vida, y por lo cual el Señor nos da esa oportunidad en la conversión, en la salvación, para tener una nueva vida y apartarnos de aquello que anteriormente nos hizo mal y nos llevaba a lo que era el fruto de la muerte, Ujú. como dice su palabra. Claro Sí, que sí. es cierto, y escuchándole me hace recordar el caso de Nicodemo. El Señor, dentro de su programa de evangelismo, nunca separó su mensaje de esa intentona de que la gente pudiese buscar la santidad. Él le dijo algo al gran maestro de Israel de aquellos días. Le dijo: mira, te digo una cosa, si tú no naces de nuevo, no puedes ver al reino de los cielos. Es decir, implicaba un cambio. Por eso decía que ejerce una influencia en el ser, apartándolo. Hay una palabra en el griego que se llama proorizo. Proorizo es una línea que atraviesa el horizonte dividiendo los hemisferios, ¿no? Ok, Viendo bien. los hemisferios. Y eso es bien interesante, porque va en gran conexión con lo que es la santificación también. Bueno, pero antes de seguir hablando de este gran tema, la santificación, quiero recordarte
estimado oyente, que puedes comunicarte con nosotros a través del 0412-837-2036, seguido de la palabra renacer. Y mientras tanto, pues sigue con un pequeño tema musical, porque nosotros acá vamos a seguir estudiando el tema de la santidad de Dios y cómo esto a nosotros nos llena pues de mucha satisfacción, de muchas promesas. Entonces sigue con nosotros en este tema musical y dentro de unos breves minutos estaremos con el tema. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Radio Boaz 93.9 FM, por la fuerza de Dios. Está usted en sintonía de su programa Tiempo de Renacer. Y escuchábamos ese hermoso himno, un himno muy viejo, muy antiguo, dirían por allí, pero que señala la santidad de Dios y exalta la belleza del Señor y como se le dice 3 veces santo, 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 eres tú, Señor, el Dios de las batallas gloriosas, aquel que nos hace libre. Y es hermoso comparar entonces esa santidad del Señor y cómo Dios nos exige a nosotros que seamos santos, que seamos un pueblo apartado para Dios. Y en relación a eso, tengo una breve anécdota del doctor Dwight L. Moody. En su libro 200 anécdotas e ilustraciones relata lo siguiente. Dice así: una sola respuesta es el título. Si Dios echó a Adán del paraíso terrenal por un solo pecado, ¿creen ustedes que nos dejará entrar al cielo con miles y miles de pecados sobre nosotros? ¿Será eso posible, hermano Héctor? Que entremos al cielo con pecados.
Bueno, la Escritura dice que el reino de los cielos no lo hereda realmente personas con una vida que siga mezclada con eso que se llama el pecado. Es decir, tiene que haber un desligue completo en cuanto a eso. Y ahí es donde insisto en lo que inicialmente cuando se comenzó el programa se leyó en el libro de Levítico capítulo 19, verso 2, a toda la congregación de Israel. El Señor le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis. Y no dice, santo sois en un presente, sino algo que va determinando el tiempo en el futuro. Santo seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y entendemos que la presencia del Señor no hay la gente con ese poco de pecados, por decir algo, sino hubiese sido una pérdida de tiempo, por decir algo, o un trabajo sacrificial, una forma sacrificial en vano el haber enviado a su Hijo Jesucristo para que el hombre pudiese tener libertad del pecado y tuviese un proceso de santificación en su propia vida. Porque el proceso de santificación en la vida del creyente no es sencillamente para andar, como dice, con una Biblia bajo el brazo y caminar que no quiero pisar un hormigo. Una santificación habla de una entrega y una separación interna que luego se va a demostrar externamente. Pero una separación interna, ¿verdad?, que me va a conllevar un amor hacia el Señor y hacer su voluntad, tratando de imitarle. ¿Sí? Pablo dijo en una ocasión, mira, sed imitadores de mí, así como yo lo soy realmente de Cristo. El asunto también, hermana Lenny, está en lo que, cómo el hombre interpreta la santificación o lo que es santo. Yo recuerdo que hace muchos años atrás habían personas que llamaban santos a las imágenes. Y no, todavía. Y todavía, ¿no? El santo Héctor, el santo tal, ¿no? Pero los santos son los que son apartados. Es decir, el concepto de santo no se refiere a algo que sea, como digamos, algo inmaterial, por decir algo. Se refiere a una transformación espiritual profunda que debe haber en la vida del ser y sobre todo el que se acerca al Señor. Entonces, ¿qué es realmente un santo? Un santo es una persona apartada, así como suena. Una persona cortada, como estaba diciendo cuando entró el corte en el programa. Una persona que está sufriendo una vida donde el proorizo, la línea que divide a su antigua vida con la nueva, realmente está en funcionamiento y que debe ir en progreso cada día. Porque la santificación no es algo que sea por un momento, algo momentáneo, sino que tiene que ser por siempre. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es imposible que entremos al reino de los cielos. Si por un pecadito, en el huerto del Edén, eso trajo como consecuencia de que tuvieron que salir del Edén santo del Señor, incluso perder su santificación que tenía. Sí. Porque recordemos que el mismo Satanás se le fue la lengua, ¿no?, en forma de serpiente, y él dijo de la siguiente manera, eso se lo dijo Dios para que no sean Sí, como él. como él. Como él, exactamente. Sí, y como hablaba mi hermano Héctor, en cuanto a los santos, según muchas religiones, hablaban de que santo tenía que pasar por como el expresar o el determinar a través de los milagros o de una buena vida de una persona para que esta persona pueda ser declarada con un título a través de lo que es la canonización y esta persona pudiera ser un santo. Pero como hablaba usted en caso del pecado, de que si ellos no fueron perdonados, perdieron esa santidad, entonces ser santos es no pecar. Al menos tratar de no seguirlo haciendo, porque cuando la santificación, como ya damos cuenta, es un proceso interno que lo va a tener. ¿Quiénes son los que lo viven? Mira, los que decidieron voluntariamente creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser limpiado del pecado y de toda maldad que lo conducía a una vida pecaminosa. Entonces, ya cuando nosotros, como dice Romanos 6:22,
ahora que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, antes erais esclavos del pecado, pero ahora sois siervos, pero del Dios Altísimo. Ahora pertenecen a la casa del Dios vivo. Es decir, y como yo soy santo, es como el que dice, bueno, yo soy González. Todos los de mi familia tienen que ser González, ¿verdad? Pero yo soy un hombre serio, un hombre respetuoso, un hombre honorable. Toda mi familia han de ser honorables, ¿verdad que sí? Entonces, todos aquellos que vienen a ser llamados hijos de Dios tienen que ser santificados, tienen que ser santos en el Señor. Alguna persona dice, mira, eso es imposible aquí en este mundo y no sé qué y tal, y para allá y que este otro. Le acabo de decir que no podemos llegar a la misma altura de esa excelencia, esa majestuosa santidad de Dios, pero sí podemos vivir una pureza espiritual. El asunto es que a veces no estamos muy conscientes, muy claros de lo que hemos recibido en el Señor como tal. De cuando nosotros pensamos que somos apartados para Dios, todo lo que no es de Dios, nosotros lo vamos a desechar. Desechando siempre lo malo, desechando todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. De esa manera labramos un camino de santificación. Hay un entorno de santificación en nuestra vida. Pero vean, por ejemplo, si nosotros estamos buscando del Señor, estamos orando, estamos predicando, tenemos un ministerio, pero si un día de esto yo comienzo a decir mentiras, o yo comienzo a hacer alguna otra cosa que al Señor no le agrade, pues evidentemente mi proceso de santificación no es un proceso real. Y de hecho, ya al caer en estas cosas, hay una parte muy defectuosa o hay un área bastante defectuosa en mí en esa búsqueda de santificación. Entonces, hermano Héctor, la santificación puede tomarse como un proceso electivo, más allá de intuitivo, algo electivo del creyente. Bueno, sí, pienso que el creyente debe tener en su corazón el deseo, ya eligió ese camino de buscar al Señor tal y como Él es. Al menos eso fue el proceso que hubo en el apóstol San Pablo. De aquí en adelante nadie me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fue lo que Él dijo. Y otra vez volvió a decir, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en este cuerpito que tengo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves? No es como alguien, como diga ahorita. Yo recuerdo, hace algunos años, yo leía la Escritura muy conscientemente y decía, Señor, oye, cuán importante es vivir en santidad, decía yo en aquellos años. Cuán importante es vivir en esas santidades. Y escuchaba una vocecita, como dice por ahí, que me decía en mi mente, mira, después que el hombre cayó en pecado, ahora vas a buscar la manera de ser puro. Y yo me recordé lo que le dijo realmente Satanás en forma de serpiente a Eva aquel día, ¿no? Mira, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean realmente como es. Pero la cosa es al revés. El diablo no quiere que nosotros seamos y que vivamos la santidad. Claro, porque si no, Dios no nos hubiese dado como mandato, mira, santifícate a ti mismo, o sea, ser santo, ser puro, para poder acercarnos al Señor. Sí, y lo decía porque muchas personas dicen, es muy difícil, no, soy débil en eso, no puedo llegar a lo que es la santificación, hay muchas tentaciones, estamos en un mundo pecaminoso como tal, soy carne. Y una de las frases que me llamaba la atención cuando leía sobre este tema era una que dice, no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme. Lo que es ese fenómeno tan natural como la lluvia. Entonces nosotros como seres humanos obviamente no podemos salir de este mundo, separarnos completamente, pero sí tenemos la elección de estar ahí voluntariamente y con ese amor hacia el Señor, tomarnos de Él para apartarnos, como decía mi hermano, apartarnos de ese pecado y evitar mojarnos con esa lluvia del mundo. Yo creo que, Evangelista, sobre todas las cosas pienso que el mayor escollo o obstáculo que el hombre tiene para alcanzar algún nivel de santificación en el Señor está en que muchas veces el ser humano
quiere alcanzar un nivel de santificación usando sus propias estrategias. ¿Ve? Por ejemplo, en el Oriente Medio hay gente que trata de ser santo practicando, como digamos, una forma de ascetismo, ¿no? Ascetismo. Determinamos ascetismo como duro trato del cuerpo. Entonces, lamas y todos los que por ahí están, entonces doblan sus rodillas y por espacio de 30, 35 días están allí con una pretendida conversación con el Señor. Ellos dicen elevándose en espíritu. Mientras que en vez de estar gastando tanta energía en eso, tenemos un Espíritu Santo que nos va a conducir a esa santificación. Pero el hombre entonces lo trata de hacer de otra manera. ¿Cómo quiere hacerse santo? Bueno, a través de las buenas obras. Que el vecino necesita algo, eso lo voy a dar, que el otro, yo le voy a dar todo lo que la persona está buscando. Pero esas buenas obras no conducen a santificación. No conducen a santificación. Y el Señor es muy claro, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, juntamente con reconocer a Jesucristo como Salvador, al entrar en la vida pura del Señor, la santificación va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién viene a gobernar nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Nos va a conducir siempre a toda verdad y a toda santificación. Es de importancia el dejar bien en claro que el hombre por sí mismo no puede ser santo, no puede llegar a Dios. Porque la palabra es clara al decir que solamente hay un solo camino para llegar a Dios. Hay un solo mediador, hay una sola puerta y hay una sola entrada para llegar a Dios. Y por sí mismo no lo podemos hacer. Tenemos que seguir ese camino, tenemos que entrar por esa puerta y eso es Cristo Jesús. Por sí mismo nosotros no podemos ser santos, jamás. Nunca vamos a poder llegar a la santidad solitos. Sí, es que realmente el hombre desde sus inicios siempre ha querido buscar sus respuestas, inventar sus propios métodos, cuando según la palabra de Dios ya hay un solo camino, ya hay un solo método. El hombre, como hablaba nuestro hermano pastor, se mueve hacia su propio conocimiento, esa sed de buscar más allá de lo que conoce, inventarlo y reinventarlo, como la ciencia con sus respuestas, más lo que es la santidad, la santificación en el Señor, ya el Señor la ha dado a través de su palabra, a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar a llegar a ese nivel de santificación como nos exige la palabra. En segunda de Pedro estaba recordando el capítulo número 1 y sobre todo en el verso número 4, hay algo que el Señor complementa en cuestión a la santificación y ya en el Nuevo Testamento, ya que partimos del comentario de la santificación desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Señor dice de la siguiente manera en el versículo número 4, utilizando al apóstol San Pedro, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, es algo bien interesante. Si lo desglosamos un poquito, dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, en base a esa promesa de salvación, hay una forma de vida que tomamos, hay una decisión, como decía nuestra hermana antes, una elección que tomamos. Y es que es acercarnos todo lo que podamos a vivir cerca del Señor, a vivir como Jesucristo vivió. Como dice la Escritura, a ser participante de esa naturaleza divina, no de una naturaleza pecaminosa. Esa queda cortada, ¿no? Naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, vea la expresión, habiendo huido de la corrupción, de lo que está echado a perder. ¿Qué es lo que significa corrupción? Lo que ya se deteriora. Es que se deteriora. Entonces, de la corrupción que hay en el mundo,
y a causa de la concupiscencia. En el versículo número 5 finaliza diciendo, vosotros también, ¿quiénes? Los lectores de esto y los que podían escuchar esa palabra verbalmente también. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Que es decir, que no es un capricho ni una moda. Es una necesidad del poder ir a la santificación. Entonces dice, poned toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Ya, pero aquí sobre todo está hablando de la santificación. Entonces por eso decía que nos recordaba cuando el apóstol, ya Pedro lo dice, pero también lo dice el apóstol Pablo, cuando dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, tened como fruto, ¿verdad? La santificación y como fin la vida la vida eterna. Vuelvo e insisto, el problema de la santificación, de no hacerse una realidad en la vida del creyente o de aquel que la quiere tener, es sencillamente no irse por el canal regular que debe ir, canal espiritual, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La primera cosa que tiene que hacer es el perdón de pecado, la limpieza de pecado. Sí, y que muchos cristianos dicen, bueno, yo no he matado a nadie, no he adulterado, no he fornicado, pero puedo decir una mentirita blanca. Puedo irme como que, ir colando ahí el tamaño del pecado, ir moviéndome en la santificación según mis propios criterios, lo que es un pecado grande y un pecado pequeño, o lo que es comparar lo que ha hecho un hermano, un error, con lo que ha sido mi vida. Cuando el Señor más bien no nos manda a compararnos unos con otros, sino más bien a seguir el ejemplo de lo que es Cristo. Exactamente. Lo que es nuestra guía, nuestro modelo. Sí. Porque si vamos a compararnos, tenemos que compararnos con Cristo. Sí, claro. Una de las cosas que quería también acotar en cuanto a esto es lo siguiente. Yo recuerdo que cuando estaba cursando primer año o primer grado y también el kinder, nos mandaban a hacer algo que se llamaba plana. Una plana, ¿no? Los maestros nos ponían a hacer una plana. Ponían una A, una B, una pelotica con un saliente, un guioncito. Una B, una C, y nos decía, hazlo igualito. Así, ¿no? En el griego hay una palabra que se llama upogramos, que es ejemplo. Ejemplo. Usada por Jesucristo, usada por muchos de los escritos del Nuevo Testamento aparece la palabra upogramo. ¿Qué es upogramo? Es la plana. Por donde yo voy a tratar de imitar completamente esa parte ahí. ¿Sí? Tengo que tratarla de imitar. Entonces, cuando yo hago esta imitación, lo hago para ir tratando de hacer esa letra idéntica, ¿no? Idéntica. Así se nos presenta el Señor Jesucristo, como la plana a seguir, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Hasta que todos lleguemos A la unidad estatura de la fe, al conocimiento, del Hijo de Dios. a la estatura y la plenitud de Cristo. Es un varón perfecto. Exactamente. Entonces, no hay para dónde agarrar. Es decir, si vamos a buscar un ejemplo a seguir, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, hablando específicamente de santificación. La Biblia dice que murió por nuestros pecados, pero sin tener esa relación con el pecado como tal, sino una relación del liberador del pecado del hombre. Bien, y en esta tarde también queremos saludar a nuestros hermanos Gabriel Fernández, Javier y Adriana, que también están en sintonía y mandan saludos para todos los que estamos acá trabajando en cabina. Y bueno, y nosotros acá recibimos esos saludos y les mandamos un abrazo en el Señor. Amén. Y también saludamos a mi hermano Felipe y su esposa y por supuesto a toda la congregación Renacer con Cristo, quien está también en full sintonía. Y bueno, sigan con nosotros con un breve tema musical y al regreso vamos a ver, pero ¿por qué es importante la santificación? ¿Para qué?
Radio Boaz 93.9 FM, por la fuerza de Dios. Está usted en sintonía de su programa Tiempo de Renacer. Y estamos escuchando Santo del grupo musical Hillsong, aquí a través de la 93.9 FM, Radio Boaz, con la fuerza de Dios. En tu programa Es Tiempo de Renacer, hablando de un tema muy hermoso como es la santificación y como es ese canto de este grupo que habla sobre el santo, santo, santo. Y este tema de santificación, más allá de un esfuerzo, más allá de algo obligado, como hablamos anteriormente, es una elección, y es una elección de amor para seguir ese ejemplo de lo que Dios quiere de nosotros. Y como en esta tarde vamos a compartir también acerca de este tema, siguiendo lo que es lo que Dios exige de nosotros en cuanto a la santificación. Y para esto voy a compartir la lectura de Deuteronomios capítulo 10, verso 12, y dice como título lo que Dios exige. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y Dios nos da ese deseo, ese mandamiento de lo que Él quiere de nosotros en cuanto a la santificación. Pero es eso que mientras que leía esto, meditaba en que no es una santificación obligada o apresurada, sino que cuando quieres acercarte a una persona, cuando amas a una persona, lo que más quieres es agradarle. Y asimismo el Señor nos habla, ¿qué es lo que Dios te exige? No es este amor, este temor, esta reverencia, esta obediencia. Y así seguimos con este tema de lo que es la importancia de esa santificación para el creyente, para acercarse a Dios. ¿Cuál sería esa importancia? Bueno, hay algo que es verdaderamente importante, como usted lo está diciendo, en el libro de los Hebreos capítulo 12. Voy a permitir que sean las mismas escrituras quienes lo hagan. Hebreos capítulo 12, a todos los oyentes. Voy a hacer una breve lectura en el versículo número 11. Específicamente en este momento, en el verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si tomamos como parte interesante, importante, el que venimos a ser discípulos del Señor. No existe un discípulo sin una disciplina. Y como decía nuestra hermana Génesis, ahora que estamos en el Señor y amamos al Señor, buscamos la manera de serle lo más agradable. Entonces nos disciplinamos, nos sometemos a esa disciplina, pero no una disciplina mala, no una disciplina que nos ocasiona tristeza, una disciplina que nos ocasiona gozo, ¿no? Que es lo que dice el versículo 11. A la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué los evangélicos tienen que estarse privando de beber y hacer lo que nosotros hacemos? ¿Por qué estas cosas? Y entonces alguien me decía en una ocasión, oye, ustedes yo los veo que siempre andan así como contentos, con una alegría encima. Y decía, porque no necesitamos una gota de alcohol para vivir felices, agradecidos y contentos las 24 horas del día. La persona me quedaba viendo la cara. Porque para ellos sentirse felices tenía que hacer eso. Nosotros todo lo que nos hace falta es vivir esta disciplina, pero no una disciplina, esa disciplina que diríamos, como decíamos, ascética, sino una disciplina santa, dirigida por el Señor. Y dice, porque esta disciplina muchas veces no es ocasión de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Verdad? Da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Y hablando acerca de esa importancia, quiero decir brevemente lo siguiente. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies no se salgan del camino y para que lo cojo no se salga de ello. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y de allí la necesidad y la importancia de la santidad. Es decir, sin santidad, sin tener una vida de santidad, para cuando aparezca el Señor Jesucristo, todos querrán subir, pero solamente subirán los que estén en santidad con el Señor. Solamente los aptos podrán Sí. entrar al reino de los cielos, y es allí donde radica la palabra santidad, donde se habla de una separación, de un cortado, Sí. de alguien que se separa, pero no se separa para maldad, sino que se separa para bien, para ser aceptos delante de Dios. Y brevemente quisiera también aconsejarte, pues, en esta tarde, lo que es eso. El verso 14, cuando dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos sabemos y estamos plenamente convencidos de que algún día partiremos de este mundo, y todos quieren estar en un lugar mejor, porque eso es lo que quieren escuchar los familiares cuando la gente parte, ¿no? Y dice: no, tranquilo, él está descansando, dicen, cuando la gente parte. Pero si de verdad quieres descansar y quieres hacer que tu familia descanse, pues descansa en el Señor. Así es. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y yo quisiera acotar muy brevemente en este instante, ya finalmente, lo siguiente. Si deseas tomar esa vida de santidad, si deseas involucrarte dentro de esta disciplina santa para la gloria del Señor, te invito a hacer conmigo la siguiente oración. Señor, mi Dios, poderoso Dios, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu palabra y tu nombre. Y en esta hora yo te pido que tú me ayudes a imitar, Señor amado, ese ejemplo que nos das de santificación. Ayúdanos a alcanzar esa pureza espiritual en ti. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que visites una iglesia cristiana evangélica y que puedas seguir buscando la santidad y la perfección en Cristo Jesús. Este ha sido tu programa Tiempo de Renacer, que llegó hasta ustedes a través, pues, de Radio Boaz 93.9 FM por la fuerza de Dios. Estuvimos laborando para ustedes en la coordinación técnica nuestro hermano Jeffrey Rodríguez, en la dirección de la estación nuestro hermano Joseph Gómez, y en cabina estuvimos mi hermana Génesis Campos, Anlenis Arza quien les habla, y como invitado especial nuestro hermano Héctor Arce. Muchas gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Siempre dispuesto a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. No te pierdas nuestra próxima entrega. Dios te bendiga. Si este programa ha sido de bendición para usted, le invitamos a sintonizar una nueva entrega. Al igual que nos visite en nuestra congregación ubicada en la calle Libertad, número 16, Avenida Perimetral, donde le atenderemos con gusto. Dios le bendiga.